Lámina 3, ángulos. Dividimos en 4 partes iguales. En el primer ejercicio vamos a trazar la bisectriz de un ángulo. En primer lugar nos vamos a dibujar un ángulo. El ángulo está formado por dos rectas que se cortan en un vértice, en un punto que llamamos vértice. Un ángulo es más grande cuanto más abierto está, de manera que este ángulo, que parece más pequeño, es mayor que este porque está más abierto, sus lados están más abiertos. En este caso están abiertos 90 grados, o sea que es bastante más grande que este. Para dibujar un ángulo hay que dibujar un arco, siempre con el compás, que nos marca dos puntos a los lados que están a la misma distancia del vértice, el punto A y el punto B. Este ángulo se llama ángulo AVB. AVB. Y encima de la V se indica que esa es la letra del ángulo. También lo podemos llamar con una letra griega. Las tres primeras letras del alfabeto griego son alfa, beta y gamma. Podemos llamar al ángulo con una de estas letras, por ejemplo, ángulo alfa. Una vez que tenemos el ángulo, vamos a trazar su bisectriz. ¿Qué es la bisectriz? La bisectriz es una semirrecta que divide al ángulo por la mitad. Una semirrecta porque empieza en V y divide el ángulo por la mitad. ¿Qué tenemos que hacer para trazarla? Pues buscar un punto que esté justo en el medio de A y de B. Para eso tomamos una medida con el compás, hacemos centro en A, una medida cualquiera, hacemos centro en A y trazamos un arco. Y con esa misma medida y centro en B, otro arco. Y así obtenemos un punto C que está a la misma distancia de A y de B. A esta distancia que hemos dicho. En la semirrecta que pasa por V y por C es la bisectriz del ángulo alfa. La voy a repasar con un color rojo para que lo veáis más claro en esta lámina, para que veáis más clara la solución. Pues aquí tenemos la bisectriz. El segundo ejercicio consiste en aprender a copiar un ángulo igual a otro. Para ello nos vamos a colocar un ángulo cualquiera aquí en la esquina. Lo vamos a dibujar y a nombrar. Lo vamos a llamar V, A, B. Para copiar un ángulo igual a ese, lo primero que tenemos que hacer es poner una recta cualquiera, que va a ser el lado del ángulo, y colocarnos V. Lo vamos a llamar V' porque es el mismo punto pero en otro ángulo. Es su primo o su semejante. Vale, lo primero que hemos copiado es el lado y el vértice. Un ángulo viene definido por dos medidas. La medida de a esta distancia, el ángulo está así de abierto, así. Si lo hubiéramos puesto esta distancia más larga, pues a esa distancia el ángulo estaría más abierto. Al final siempre te sale el mismo ángulo. Vale, entonces copiamos este ángulo y copiamos primero la distancia VB. VB, copiamos ese arco. De manera que aquí tenemos B y ahora le decimos, a esa distancia el ángulo está así de abierto, desde B hasta A.
está abierto desde B hasta A. Pues tomamos la medida BA y a partir de B', aquí obtenemos A'. ¿Qué nos queda? Dibujar. Nos queda dibujar el otro lado, el que pasa por VA, que en este caso por V', A'. Y este ángulo es exactamente igual que ese. Vamos a repasar el resultado, que es este. Este es el ángulo igual al anterior. Ángulo igual a otro. Para sumar dos ángulos nos colocamos dos ángulos cualquiera . Y es muy importante que al dibujarlos a los dos le pongáis el mismo arco, porque tenemos que tomar sus medidas a esta misma distancia. Les ponemos nombre V, A, B y V, C, D. Y para sumar ángulos, lo primero que tenemos que hacer es copiar el primer ángulo y a ese sumarle el segundo. De manera que vamos a hacer otra vez el ejercicio anterior. Copiar un ángulo igual al ángulo AVB. Me pongo una recta, como he hecho antes, me coloco aquí V', tomo la distancia VB, y copio este arco aquí abajo. Fijaros que lo pongo así, lo prolongo bastante. Aquí tendría B'. Y ahora tomo la medida BA para decir que este ángulo es así de ancho. Aquí tendría A'. ¿Vale? Dibujo el lado y ya tengo un ángulo igual que ese aquí. Lo que quiero es sumarle este. ¿Cómo se lo sumo? Pues tomo la medida DC, que es lo abierto que está este ángulo, y se la sumo a continuación, haciendo centro en A' y marcando arriba. Aquí tendríamos C' y aquí al lado de A' tendríamos D'. Pues ya he copiado este ángulo a continuación, de manera que tengo este más este. Así que el total de la suma es desde aquí hasta aquí. Este es el resultado de la suma, de sumar esto más esto. Suma de A. Vamos con la resta. Hacemos lo mismo. Para restar dos ángulos nos tenemos que colocar dos ángulos cualquiera. Uno más grande y otro más pequeño, para al más grande restarle el más pequeño. Muy importante dibujar el mismo arco en los dos ángulos para tomar las medidas a la misma distancia. Los nombramos V, A, B, V, C, D y volvemos a empezar igual. Pues nos vamos a copiar este para luego quitarle este. Pues nos copiamos el primer ángulo, colocamos una recta cualquiera, colocamos V', copiamos el arco desde V hasta B, copiamos este arco, copiamos, aquí tenemos B', copiamos la medida BA,
a partir de V', centro en V', marcamos aquí A' y ya he copiado el primer ángulo. Lo tengo aquí. Ya tengo un ángulo igual a ese. Ahora quiero restarle este otro ángulo. Pues si antes para sumar tomábamos esta medida, la medida de C, y se la poníamos a continuación para sumar, para restar la vamos a quitar. Aquí se la sumamos, aquí se la quitamos. ¿Vale? Aquí tengo C' y aquí tengo D'. Termino de dibujar el ángulo que le he quitado, que es este, y tenía este, le he quitado este, lo que me queda es esto. Esto es lo que me queda. El resultado de la recta es muy importante que marquéis claramente cuál es el resultado. Y no confundir. Si a esto le quito esto, me queda esto. Bueno, y esta sería la resta de A. Es un poquito más difícil que los segmentos, pero espero que lo hayáis entendido y que os haya gustado. Un saludo.